¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Aquí tenemos otro vídeo de estos que tanto os gustan y que afortunadamente están teniendo bastante éxito sobre vehículos youngtimers. Hace unos días tenía la oportunidad de probar un Golf GTI del año 2025, un Golf GTI 8.5. Y dices, ¿y quién se compra hoy en día un Golf GTI? Pues la verdad es que muy poca gente. De hecho, ahora mismo se venden más Golf R que Golf GTI. El GTI ha quedado ahí diluido y con el precio que tiene, la gente paga un poco más por tener la versión más potente. Pero hablando de Golf R y de Golf GTI en general, dije, oye, yo tengo que sacar en el canal el Golf de GTI de toda la vida, por excelencia en España, que por supuesto es el Golf 2. Y mi idea era sacar el Golf 2 GTI de 8 válvulas, el de 112 caballos, pero oye, se me puso por delante la oportunidad de poder grabar un G60, que es un exotismo, que tiene muchas cosas interesantes y que es un coche mucho más valorado desde el punto de vista económico. Tanto el Corrado G60 como el Golf G60 son coches muy interesantes y que tienen más cositas que contar, ¿verdad? Así que hemos dicho, oye, pues vamos a por un G60 y fíjate qué pedazo de ejemplar, absolutamente en estado de serie, está el coche completamente de serie, eso sí, su dueño lo ha catalogado como histórico. Esto es muy chulo porque este vehículo se utiliza a diario. Es muy curioso, ya es la segunda persona que conozco que tiene un Golf 2 GTI como vehículo para usarlo a diario. En este caso es un G60 y precisamente lo de histórico, aunque se catalogó con la normativa anterior, le sirve para poder moverse por el centro, por la ciudad de Madrid, que es donde este coche se mueve. Incluso la pintura en general está en estado original, alguna pieza ha tenido algún golpecillo en el pasado y se ha repintado. El dueño del coche me contaba que el vehículo tiene 3 años y que cuando lo compró era un vehículo que estaba completamente parado desde hacía mucho tiempo, así que le hizo una revisión en profundidad de la mecánica, de la refrigeración, que tiene muchísima particularidad y ahora te voy a enseñar, y en definitiva le hizo una puesta a punto profunda para dejarlo exactamente en el estado que tenemos aquí. Un pequeño recordatorio de las versiones más deportivas que salieron del Golf GTI, porque hay hasta 5 niveles de Golf GTI, hubo una pasada de versiones y de barbaridades, aunque la más conocida probablemente de las más altas es el G60, aparte del GTI de 8 válvulas, teníamos por supuesto el Golf GTI de 16 válvulas y luego teníamos este G60 que lo que añadía es un compresor, una tecnología denominada G-Ladder, que de hecho se había patentado en el año 1905. Pero ¿qué pasaba? Que hasta los años 90 no se le ocurrió a algún ingeniero en Volkswagen de proponer ponerle un compresor con una tecnología particular. Ahora hablamos un poquito más de eso. No existía la capacidad ni la precisión técnica en el mercado para poder construir un compresor como el que lleva este coche, y por lo tanto es una novedad mundial que hace que la potencia en esta versión de los 130 y pico caballos del 16 válvulas, que nunca sabemos muy bien si los llegaba a alcanzar o no, porque era un motor que necesitaba ir muy alto de revoluciones para respirar bien y dar ese extra de potencia que tenía, saltamos a los 160 caballos que tiene esta unidad, todos los G60, tanto del Golf como del Corrado. En paralelo a este coche, Volkswagen desarrolla igualmente una versión muy interesante con la tracción integral, la tracción a las 4 ruedas, Syncro, el Golf Rally, que además de esa exquisitez que le sirvió para homologar el coche para competición, llegaba a esos característicos faros cuadrados que los que éramos jóvenes en aquella época recordábamos como si fuera una especie de unicornio. Ese coche, lógicamente, con la tracción integral, tenía un extra cuando el suelo estaba resbaladizo, pero ojo, que la Syncro le metía al vehículo 200 kilos más de peso, con lo cual las prestaciones eran peores, por lo menos en lo que se refiere a situaciones de aceleración donde la potencia pura es lo que manda. Con la tracción integral puedes compensar el 0 a 100, el extra que tienes de tracción con el sobrepeso, pero en definitiva este coche es un poco más rápido que el Rally. Y luego hay una cosa que eso ya que sí que es de auténticos expertos y aficionados, que es el asunto del Golf Limited. Se hicieron solamente 71 versiones en las que se combinaba la culata de 16 válvulas con el compresor G60 que tiene este coche con la tracción a las 4 ruedas. La mayoría de los 71 Golf Limited que se fabricaron se los quedaron ingenieros y técnicos de Volkswagen, y aquello sí que era ya una cosa seria de casi 210 caballos, tenía el 0-100 alrededor de los 6,5 segundos y bueno, pues como digo, es una especie de unicornio que hoy está valoradísimo. Igual que los G60 están súper valorados, e igualmente me comentaba el dueño que él no tenía ninguna intención de comprarse un G60 por tener, digamos, un Golf más exclusivo. Su intención, como el de mucha gente que lo vivió en sus años mozos, era tener el GTI 8 válvulas, que es el que mola, que es el que respira bien, que es el que es más completo como producto, ¿no? Y también más sencillo con diferencia. Pero al final se puso a tiro esta unidad de G60 y a por ella que fue. Una unidad de G60, por cierto, que tiene bastantes particularidades y algunos detalles muy curiosos que antes de meternos en el interior y darnos una vueltecilla con el coche, me gustaría enseñarte para que vayamos profundizando en las tripas y en los detalles de este vehículo. Vamos a verlo.
¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Estaba aquí de tertulia un poco con Guille, el propietario del coche, sobre si tocar o no un vehículo clásico. Yo estoy ahí con el run run de si al 944 Turbo le hacemos unas mejoras que son bastante sencillas o no al coche. Bueno, este está completamente original y esta exactamente es la llanta original que llevaba el Golf G60, la llanta BBS, con estas hendiduras, esta especie de remaches que lleva en la circunferencia que tapa los tornillos. Por cierto, me comentaban que desgraciadamente tanto esto como los emblemas de G60 son un gran atractivo para los amigos de lo ajeno, así que si alguien nos está viendo, que se esté quietecito, porque estas joyas no hay que tocarlas, ¿no? Es una maravilla poder tener un G60 delante nuestro y en este estado. Y te quería comentar una particularidad, claro, al llevar el compresor, este coche tiene dos historias que son un poco tricky, que dirían los anglosajones, ¿no? Un poco complicadas. La primera de ellas es que un G60, aunque parte del bloque 1.8 de 8 válvulas del Golf GTI, tiene muchos componentes que están sobredimensionados o son distintas referencias. Por ejemplo, en el tema de la refrigeración. ¿Y qué pasa? Claro, que de un Golf GTI pues te encuentras de todo en el mundo de los repuestos, pero en un G60 la cosa se complica bastante y es bastante difícil encontrar las piezas cuando son distintas a las del Golf GTI. Y luego este compresor, este vehículo lógicamente tenía sus particularidades. Esta unidad además tiene aire acondicionado, las hay con aire acondicionado, las hay sin aire acondicionado. Hay gente que le hace la transformación, si el coche no lleva el aire, de poner un radiador mucho más grande, de hecho se le pone radiador de Vito, cosa que yo no sabía, aquí delante, y le cabe, pero si llevas el aire acondicionado eso no cabe. Con lo cual es absolutamente fundamental tener esta parte del vehículo, si puede ser exactamente igual que los coches de fábrica, porque es aquí donde se falla muchas veces a la hora de restaurar o de comprar un G60. Fíjate, yo no lo conocía y por eso está genial poder estar al lado del dueño. Me contaba que los G60 llevaban una batería un poco más pequeña en altura para justamente tener todo este montaje. ¿Y este montaje qué es? Pues básicamente es la zona, si te acercas, vas a ver aquí una especie de canales, una especie de difusores que lo que hacen simplemente es dirigir el aire que entraba por delante hacia el radiador, hacia el intercambiador de aire, hacia el intercooler. Y esto es muy importante que se mantenga aquí, porque si alguien en su día le puso una batería estándar que no era para el G60, le puso una batería un poco más alta y desapareció esta tapa y la posibilidad de plantarle toda esta pieza, que como podéis ver canaliza el aire. Si esto no existe, que es muy probable que encuentres uno que no lo tenga, pues lo que hace el aire es perderse y por lo tanto no se dirige de una manera correcta hacia el intercooler y por lo tanto estamos perdiendo caballos. Y siempre en estos coches que van comprimidos de los años 80 y de los 90, la refrigeración y especialmente que el aire esté fresco es absolutamente fundamental para que el coche da los caballos que promete. Y más en un clima como el que tenemos en España, si esto no está bien solucionado, aquí hay un punto crítico en el que el coche va a tener una merma de rendimiento, especialmente en los meses de verano, precisamente porque el asunto de la refrigeración no está completamente bien cubierta. Bueno, al final estamos hablando de un coche con compresor, estamos hablando de un coche en el que yo presumo que no hay que esperar ni unos empujes ni unas patadas locas, ni igualmente un rendimiento glorioso en la zona alta del cuentavueltas. Eso está reservado para tecnologías más modernas o para las culatas de 16 válvulas, pero si os parece, vamos a darnos una vueltecita en el interior para hacer un remember y compararlo con el Golf moderno, e igualmente vamos a probar a ver qué tal va este coche como coche de diario, como daily commuter, para poder sentir un Golf G60. Yo tuve la ocasión de conducir el 8 válvulas y el 16, jamás un G60, y no puedo esperar el momento a arrancar el motor y hacer la prueba. Así que vamos a seguir. Me gustaría enseñarte el detalle para que veas el espacio que tiene el maletero, pero antes de meternos la cabeza aquí dentro, fíjate el clásico colín de escape de los GTIs, en este caso de los G60, algunos llevaban ahí un pequeño ensanche, este lo lleva completamente de serie, y me ha llamado la atención, bueno, pues es un maletero de coche de los años finales de los 80, primeros de los 90, formas bastante cuadradas todavía, pero muy espacioso, la verdad. Aquí puedes meter sin ningún género de dudas el equipaje de un buen fin de semana para 4 personas o para 2 con cierto volumen. Hay un detalle curioso, igualmente, bueno, ese cajón que ves ahí
es el subwoofer precisamente del equipo de música, lleva un equipo de música de muy buena calidad, pero de la época, adaptado a la época, ahora lo vas a ver. Y un detalle muy llamativo es precisamente que aquí dentro, justamente en el lugar inverso, está la centralita del ABS. Probablemente se quedaron sin espacio suficiente para poderla colocar con seguridad y acabó aquí detrás en el maletero, en un sitio en el que si no te lo dicen no te das cuenta de que hay aquí un control, una unidad de mando, pues aquí la tienes. Este coche es del año 1992, del año de las Olimpiadas. Está en un estado excepcionalmente bueno. Y para mí, te tengo que decir que a nivel personal es como tener un déjà vu, porque mi padre en aquellos tiempos se compró igualmente un Volkswagen Jetta y de repente, claro, te metes aquí y ves esta instrumentación y es como que te vienen a la cabeza todos los recuerdos de aquellos tiempos en los que yo todavía no tenía edad para tener un carnet de conducir, pero me subía aquí y me imaginaba conduciendo y recorriendo el mundo, y ahora de repente pues estoy en esta maravilla que es este Golf GTI G60. Es impresionante el estado de los plásticos, lo puedes ver, nos vamos a recrear con los detalles. Es un coche que está completamente de serie, por supuesto mundo pantallas aquí no existía, y el único detalle, o los únicos dos detalles que tienen así diferenciales son el equipo de radio. Lleva un Baker México, que bueno, pues es un equipo de radio con su cassette, pero adaptado para que pueda funcionar perfectamente en este coche. Como te digo, la persona que lo usa a diario, lo usa para viajar, incluso a veces fuera de España. Y luego la instrumentación, que tiene una cosa muy sutil, y es que le han puesto la instrumentación de un Golf Rally, porque la otra no funcionaba y era más fácil ponerle una nueva que arreglarla, lo que decíamos del Lexus, ¿te acuerdas? Bueno, dos detallitos nada más, uno que tiene una lucecita ahí de la temperatura, por si te pasas, y luego creo que la grafía del cuentavueltas, en este caso, es por 1000, mientras que en el Golf G60 original era por 100, teníamos el 10, 20, 30, donde aquí tenemos el 1, 2, 3. Bueno, como digo, es el cuadro de instrumentos clásico de este coche, como puedes ver, 170.000 kilómetros y los detalles deliciosos del Volkswagen Golf, en este caso GTI. Tenemos un indicador incluso de fallo del ABS. Este coche llevaba la centralita del ABS ahí detrás, como has podido ver. Y otro detalle curioso que nos retrotrae a aquellos tiempos es que en los coches alemanes no era tan habitual que tuvieran aire acondicionado, incluso coches de gama alta, ¿no? Y en algunos casos lo que hacía era ponérsele el aire acondicionado en los países donde hacía mucho calor, como en España. Salían muy pocos de fábrica de Alemania con aire acondicionado y este es uno de ellos. Lleva los indicadores del aire acondicionado, los reglajes directamente de fábrica, con lo cual es un coche que, claro, con ABS y con aire acondicionado, pues aquí con tu dirección asistida ya tienes el combo perfecto para poder conducir como un señor por ciudad y un larguísimo etcétera. Además, con esta panoplia de los elevalunas eléctricos, 4 elevalunas eléctricos de serie, que era algo que nos parece hoy en día un poco de risa, pero era un gran lujo en aquellos tiempos, y los detallitos típicos de los Golf, como por ejemplo esta palanca con este pomo del cambio, simulando una bolita de golf, e igualmente los tiradores de las puertas, que tienen una forma, como puedes ver, con esta setita que hay arriba, que lo que pretende imitar es precisamente el tee, es decir, ese palito en el que colocas la bola de golf antes de golpearla, está presente igualmente también en la instrumentación. Bueno, y un puesto de conducción de un coche para coche alemán. Los coches alemanes estaban pensados para que personas de hasta 1,90 m pudieran estar aquí dentro. Unos asientos con unas orejillas que aguantan bastante bien el cuerpo pasados todos estos años. Estamos hablando ya de unos cuantos, estamos hablando de más de 30 años, y me llama muchísimo la atención el estado de revista en el que está el coche, aparte de que lleva un equipo de sonido de nivel superior, los plásticos, los tapizados, sencillamente de chapó, espectacular. Por cierto, un detallito que tenían los Volkswagen de esta época y que se ha perdido en muchos coches es que aquí tenemos una especie de cajoncito secreto donde puedes guardar toda la documentación del coche sin ocupar espacio en la guantera, aquí debajo del volante. Súper útil. Si un policía te para y te pide los papeles, no tienes que estirarte hacia la guantera, lo llevas aquí mismo a mano debajo del volante. Y luego su cajoncito como en la época para dejar objetos, e igualmente una guantera que es lo suficientemente grande como para poder dejar ahí las cosas que desees. Bueno, me he dejado el asiento un poco más atrás de donde yo estaría, pero un Golf tiene espacio para 4 ocupantes y aquí está. Las 2 plazas traseras con suficiente holgura y hueco de sobra para meter los pies por debajo, que es fundamental para que en este coche, bueno, pues una persona pueda ir aquí cómodamente detrás, y de hecho se consigue, ¿no? Es bastante agradable y bastante llamativo que la caída del techo, al tener las formas más cuadradas, no existe en la parte trasera, con lo cual tenemos aquí una buena holgura para estar sentados. Y chico, fíjate, este coche ha sido bien cuidado, ha sido bien tratado.
se nota muchísimo en las tapicerías, se nota muchísimo en los plásticos, pero sobre todo lo noto en el estado del techo también. Espectacular el estado en el que está el techo, que además tiene esta forma, con estos rebajes que le dan un toque diferencial respecto al resto de los modelos de gama. Es que fíjate, incluso la tapicería de tela, a pesar de que sufre mucho con los años, ¿no? Bueno, pues aquí hay unas bolitas del roce de que la gente ha pasado la mano, pero en general el coche está muy bien mantenido y muy bien conservado y es una auténtica gozada, pues estar aquí sentado e imaginarse de viaje. Uno se puede imaginar perfectamente, a pesar de que faltan muchas de las supuestas comodidades de los coches modernos, pues uno se puede imaginar aquí la mar de a gusto con su botoncito del elevalunas eléctrico, que es algo verdaderamente delicioso en un coche que ya tiene cierta edad. Y por cierto, hablando de coches que tienen cierta edad, déjame que te enseñe un detalle. No todo es tan maravilloso ni idílico, ¿no? Lo tenemos que idealizar, tenemos, por supuesto, los cinturones en las plazas traseras, pero si te fijas en la puerta, aquí es uno de los puntos donde podemos observar la evolución de los coches modernos respecto a los coches antiguos. Es una puerta muy fina, fíjate la distancia que hay entre la parte exterior y la parte interior. Tenemos el relleno del tapizado, pero evidentemente aquí ni en los asientos delanteros, es decir, en las plazas delanteras, vamos a tener unas grandes barras de refuerzo. Estos coches, pues en caso de tener un impacto lateral o en caso de volcar, están mucho menos reforzados, son mucho más ligeros, pero a costa de eso, de reducir mucho la protección de los ocupantes en caso de que haya un golpe fuerte. Y bueno, pues eso forma también parte de las características de los vehículos de aquellos tiempos y de las diferencias que hay con los coches hoy en día, en los que las medidas de seguridad son increíblemente altas, tremendas, ya no solo por la parte de la electrónica, sino por la parte estructural del vehículo, ¿no? Aquí podemos ver claramente la diferencia. Me llama mucho la atención la austeridad germana, ¿verdad? Tan típica, los pedales estándar, el volante, tampoco se preocuparon de hacer un volante que fuera especial para un coche tan especial. Y bueno, el tacto del embrague muy suave, no se nota que sea especialmente duro por la edad del vehículo, no tanto por los caballos, sino por la edad del vehículo. Y vamos a ver qué tal. Hemos tenido unos minutillos al ralentí, ya tenemos la temperatura óptima, que al final, como te decía, básicamente lo que cabe esperar de un motor como este es un Golf GTI amplificado, así es como yo me lo imaginaba. Estoy aquí intentando tomarle un poquito la medida al freno, al cambio, al acelerador, a todos los dispositivos de conducción, el tacto característico de los Golf. La verdad es que llama la atención ese extra de dureza de la suspensión, le sienta muy bien al coche para sujetar y para que sea capaz de asimilar el extra de potencia que tiene el G60 respecto a su hermano GTI. Y bueno, pues se nota cuando tocas el pedal del acelerador que está muy vivo, ¿no? En ningún momento tiene una capacidad de aceleración muy intensa. Ahora mismo hemos subido ya las 4.000 vueltas, pero es muy lineal y muy agradable de conducir. Aquí en la parte alta se estira un poco más, aquí hemos llegado a 5.000 vueltas. Y bueno, tiene chichilla, ¿eh? Tiene ahí, cuando llegas al tramo final del cuentavueltas, al final salen a relucir, estamos hablando de 160 caballos. Si no me falla la memoria, en las pruebas que se hacía en la época, en el banco siempre estaba por ahí rozándolos. No era un coche que te diera más caballos de potencia de los que te ofrecía nominalmente. De hecho, quizá ofrecía alguno menos. También es verdad que dependía muchísimo de las condiciones de temperatura y que hubiera en los bancos, que no están tan bien paridos a nivel de aire y de refrigeración como hoy en día. Me llama mucho la atención, al final, la sensación que dan estos motores, lógicamente ya que tienen cierta edad además, es que llevas un coche con un motor de una cilindrada superior, o sea que estamos hablando de un 1.8 con un compresor, y a lo mejor la sensación podría ser la misma que un coche que tuviera un 2.8 de la época, atmosférico. Al menos eso es lo que me transmite, pero con un puntito más de picante. Otros coches que he conducido de la época, pues, una característica que me parece reseñable es que tanto el tacto de la frenada como el tacto de la dirección no tiene una frenada especialmente intensa. Ahí es donde yo noto que flaquean más los coches ya que tienen cierta edad, pero el tacto de la frenada, de la dirección, de la suspensión, pues se homologa bastante a la de un utilitario moderno y puedo entender perfectamente. Vamos a poner el aire para ver qué tal se siente aquí dentro. Puedo entender perfectamente por qué su propietario eligió este coche para utilizarlo a diario, porque es un vehículo muy fácil de conducir, que tiene la suficiente chicha como para ponerte en el sitio que quieres con cierta rapidez, sin tener que depender de los caprichos del tráfico que te rodea, que a los que nos gusta conducir nos molesta un poco pues tener que ir detrás o tener que ir sometidos por algo o alguien que está haciendo algo que no debe.
Y bueno, pues oye, que vas aquí como un señor, la verdad es que enfría bastante bien el aire. Ya empieza a hacer falta a estas horas y en esta época del año. Y nada, estamos ahora mismo conduciendo a 60 por hora detrás de un vehículo lento, punta de gas, cuarta marcha. El coche tiene unas relaciones muy abiertas, son 5 relaciones y una velocidad punta que de marcador alcanza fácilmente los 220 km por hora, fácilmente si hay el tiempo y los kilómetros suficientes, lógicamente, pero es un coche que se te planta en 180-200 con cierta facilidad. Y como era costumbre en la época en Alemania, los vehículos tenían desarrollos de transmisión muy largos, pues para favorecer los consumos en las autobahn, ¿no? Así que te puedes plantar en carretera de montaña perfectamente, darte cuenta de que estás moviéndote entre la tercera y la cuarta a 100, 120 sin ningún tipo de problema. Lo hacía el Jetta de mi padre con un 1600 de 90 caballos, imagínate este que tiene 160. Bueno, pues estamos aquí dándole un poquito de alegría sin pasarnos por una carretera de montaña y, jolín, así lo que me sale, el motor tiene suficiente nervio, no es una bala, pero tiene suficiente nervio como para que te transmitas una sensación agradable de aceleración, pero lo que más me gusta del coche, sin ningún género de dudas, es lo equilibrado que está, ¿no? Lo bien que conserva sus características de conducción para poder llevarlo rápido sin esfuerzo. Aquí hay un punto claro que marca la diferencia con vehículos anteriores y también con el anterior Golf, que es el tacto de la dirección del coche. Por cierto, este está impecable, absolutamente inmaculado, sin ningún tipo de holgura. Y en muchas ocasiones, cuando pruebo un deportivo con cierta edad, lo que me saca de la experiencia de conducción es precisamente el tacto de la dirección, ¿no? Que ha envejecido mal. Y aquí, en general, el conjunto de todos los elementos están muy, muy bien equilibrados, tienen un desgaste muy parecido a todos y eso hace que la experiencia de conducción sea muy pura y muy buena, la verdad, muy buena y muy fácil. Muy fácil y muy agradable llevarlo fácil, llevarlo rápido, sin ningún género de esfuerzo, crispación ni sufrimiento. Como digo, no vamos echando fuego ni vamos al límite en las curvas, pero se puede apreciar ese carácter, pues eso, de tragamillas que tenían estos coches y que no eran el mejor en lo que se refiere a la agilidad a la hora de entrar en las curvas. Pocos coches había que fueran ágiles en aquellos tiempos y eran más pequeños, como el 205 GTI, pero al final lo que tenemos es un vehículo tremendamente rápido y tremendamente seguro para sus tiempos y con el que se puede curvear muy rápido sin que el coche te devuelva reacciones raras o que empiece a hacer movimientos extraños ya cuando las cosas se ponen complicadas o tenemos que hacer una frenada donde no toca, ¿verdad? O un poco al límite. Vamos a hacer un adelantamiento, pie a tabla. Vamos a llevar ahí hasta el límite. Muy bien, es una gozada. Pues se confirman las sensaciones. La verdad es que el coche pisa muy bien, te da muchísima confianza y no es una bala, pero corre lo suficiente. Muy bien, la verdad, muy bien. Un muy buen utilitario aventajado, podríamos decir, para moverte en el día a día. Resulta irónico. Durante muchos años el Golf GTI fue el objeto de deseo, el coche que todos queríamos tener para poder movernos por el mundo. Y ha querido la casualidad que estos días haya tenido yo un Golf GTI de generación actual, el Golf 8.5 de 265 caballos en mis manos. Un vehículo que es el mejor Golf, sin duda, que jamás ha salido. Objetivamente y como producto, luego podemos entrar en las valoraciones subjetivas, pero aún así, ahora ya nadie lo considera. Entre otras cosas porque vale 50.000 euros. No sé cuál sería el cálculo equivalente con este Golf GTI G60 en aquellos tiempos, pero desde luego que, siendo como era un objeto de deseo al alcance de muy pocos, hay coches que hoy en día se han puesto a una altura absolutamente prohibitiva, llegando a esos niveles. Quizá los comparemos en un próximo vídeo. Mientras tanto, espero que este te haya gustado y que te haya resultado satisfactorio, una sonrisilla en la boca por los tiempos pasados que en nuestra cabeza siempre pensamos que fueron mejor. Nada más, queridos amigos, espero que el vídeo, como digo, os haya gustado. Hasta el siguiente. Adiós.